Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en un tema escalofriante y fascinante, los fantasmas del Everest. Hablaremos sobre los cuerpos famosos que permanecen en la montaña y las historias que los rodean. ¿Qué secretos guardan? ¿Por qué se han convertido en parte del paisaje del Everest? Prepárense para un viaje lleno de misterio y emoción mientras exploramos estas leyendas heladas. Vamos a comenzar esta aventura juntos. El Everest, la imponente corona del Himalaya, se alza como una sirena de los cielos, invitando a los aventureros a probar sus límites contra sus implacables alturas. Durante generaciones, los escaladores se han sentido atraídos por su cumbre, impulsados por el deseo de conquistar el pico más alto del mundo. Sin embargo, esta búsqueda tiene un peso siniestro. Es un sombrío recordatorio de que la belleza de la montaña solo se compara con su peligro. Desde la década de 1920, más de 300 escaladores han perecido en sus laderas y alrededor de 2/3 de sus cuerpos permanecen allí, congelados en el lugar donde cayeron, sin poder ser recuperados. Estas figuras sin vida, preservadas en el hielo, se han convertido en puntos de referencia para quienes siguen sus pasos. La verdad no dicha para quienes escalan es que la montaña a menudo se queda con lo que toma. La cruda realidad de la zona de la muerte. El entorno de gran altitud y las condiciones extremas del Everest imponen obstáculos significativos para las operaciones de recuperación. A más de 8.000 metros, 26 pies, la llamada zona de la muerte, el aire es tan delgado que el cuerpo humano comienza a morir lentamente. La falta de oxígeno, el frío extremo y los vientos huracanados hacen que las tareas más simples sean casi imposibles. A estas alturas, mover un cuerpo congelado, que puede pesar más de 136 kilogramos, 300 libras, es una empresa tan peligrosa como impracticable. Los riesgos para el equipo de rescate son inmensos y a menudo superan el beneficio de recuperar los restos. Por esta razón, la mayoría de los cuerpos de los escaladores que han muerto en las laderas superiores del Everest se quedan donde cayeron, convertidos en hitos silenciosos y trágicos. David Sharp, el dilema ético del Everest. La muerte de David Sharp en 2006 puso de manifiesto un escalofriante dilema ético que enfrentan los escaladores. David, un escalador británico de 34 años, emprendió una expedición de bajo presupuesto, con un suministro mínimo de oxígeno y sin un equipo de apoyo, lo que lo dejó peligrosamente expuesto. El 15 de mayo logró llegar a la cumbre, pero su descenso se volvió mortal. Agotado, con poco oxígeno y sufriendo de congelación, buscó refugio en una pequeña cueva a 8.500 metros. 27.887 pies, el mismo lugar donde yacía el cuerpo congelado de otro escalador conocido como Green Boots. Un momento, antes de seguir explorando las inquietantes historias de los fantasmas del Everest, queremos pedirte un pequeño favor. Si te está gustando este video y te intrigan las leyendas que estamos compartiendo, no olvides darle un like y suscribirte. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido emocionante. Y si conoces a alguien que también quiera conocer estas historias escalofriantes, compárteles este video. Ahora, volvamos a desentrañar los misterios de los cuerpos que nunca se fueron. Sigue con nosotros. Mientras David se aferraba a la vida, más de 40 escaladores pasaron a su lado. Muchos lo confundieron con un cuerpo más, pero algunos notaron que aún estaba vivo. Sin embargo, la gran mayoría continuó su camino, priorizando su propia seguridad y sus ambiciones de cumbre. Las brutales condiciones de la montaña, incluyendo el frío extremo y el bajo nivel de oxígeno, hicieron que un intento de rescate fuera prácticamente imposible. David Sharp sucumbió a una combinación de hipotermia, mal de altura y falta de oxígeno. Su trágica muerte desató un debate mundial sobre la moralidad y la compasión en condiciones extremas, obligando a la comunidad de escaladores a reflexionar sobre la delgada línea entre la ambición personal y la responsabilidad humana. Después de su muerte, su cuerpo permaneció en la cresta noreste durante aproximadamente un año, hasta que un equipo de sherpas lo movió respetuosamente a un acantilado cercano, lejos de la ruta principal. Scott Fisher y Rob Hall, la tragedia de 1996. Los nombres de Scott Fisher y Rob Hall están irrevocablemente ligados a la tragedia del 10 y 11 de mayo de 1996, el peor desastre en la historia del Everest hasta ese momento. Scott Fisher, un renombrado guía de montaña y propietario de Mountain Madness, llegó a la cumbre a las 3:40 p.m. del 10 de mayo,
notablemente tarde y ya mostrando signos de enfermedad. En su descenso, una violenta tormenta azotó la montaña. Scott, debilitado y desorientado, se derrumbó en la nieve. A pesar de los esfuerzos de su sherpa, Lobsang, y de un heroico pero tardío intento de rescate del escalador Anatoly Bukrev, Scott sucumbió a la hipotermia y al edema cerebral. Su cuerpo, encontrado congelado, fue cubierto y retirado de la ruta principal por Bukrev como un último acto de respeto. Permanece en la cara triangular del Everest, un sombrío recordatorio de que incluso los guías más experimentados no son inmunes a la furia de la montaña. Rob Hall, un guía de Adventure Consultants, se enfrentó a un destino similar. Llegó a la cumbre alrededor de las 2:10 p.m., pero esperó pacientemente a su cliente, Doug Hansen, que se movía muy lentamente. La pareja no comenzó su descenso hasta las 4 p.m., mucho más tarde de la hora segura. Poco después, Hansen colapsó por agotamiento. A pesar de su propia condición que empeoraba, Hall se quedó al lado de su cliente. Mientras tanto, la confusión y el delirio por la hipoxia afectaron a otro guía de su equipo, Andy Harris, lo que llevó a errores críticos en el suministro de oxígeno. Atrapados por la tormenta, Hansen y Harris desaparecieron en la inmensidad del Everest. Hall sobrevivió a la noche, comunicándose con el campamento base al amanecer. En una llamada desgarradora a su esposa en Nueva Zelanda, le confirmó que no lo lograría. Hall murió poco después por la falta de oxígeno y el frío implacable. Su cuerpo fue encontrado 12 días después, rodeado de botellas de oxígeno que había apilado para protegerse. El paradero actual de sus restos es un misterio. Se cree que permanece enterrado en la nieve cerca de la cumbre sur o que fue arrastrado por los vientos feroces. La tragedia de 1996 fue una llamada de atención para la industria del montañismo, exponiendo los peligros de la complacencia, el riesgo de las expediciones comerciales y la fragilidad de la vida en la zona de la muerte. Los misterios de la cumbre, Mallory, Irvine y la Bella Durmiente. El misterio más grande del Everest rodea a George Mallory y Andrew Sandy Irvine, quienes en junio de 1924 se propusieron ser los primeros en conquistar la cumbre. El 8 de junio fueron vistos por última vez a solo unos cientos de metros de la cima antes de que las nubes los envolvieran. Su destino ha sido objeto de debate durante 75 años. ¿Llegaron a la cima antes de morir? En 1999, el cuerpo de Mallory fue descubierto. Sorprendentemente bien conservado por el hielo, yacía a 8.150 metros, 26.760 pies, con marcas de cuerda alrededor de su cintura, lo que sugería una caída. La ausencia de la fotografía de su esposa, que había prometido dejar en la cumbre, ha mantenido vivo el debate. Si se llegara a encontrar el cuerpo de Irvine y su cámara de bolsillo, podría contener la prueba definitiva del éxito o el fracaso de su expedición. En mayo de 1998, la estadounidense Frances Arsentiev y su esposo, Sergei, se embarcaron en un intento de cumbre sin oxígeno suplementario. Lograron la hazaña, pero el descenso se volvió catastrófico. La pareja se separó en el descenso y Sergei, al no encontrarla, regresó con suministros. Su cuerpo fue encontrado al año siguiente, habiendo muerto en su intento de rescate. El cuerpo de Frances fue descubierto por escaladores que, aunque la encontraron viva, no pudieron rescatarla debido a su condición crítica y las brutales condiciones. Se quedó sola, atada a una cuerda guía, hasta que se congeló. Su aspecto pacífico hizo que los escaladores la apodaran la Bella Durmiente. Durante casi una década, su cuerpo fue un recordatorio constante de los peligros. En 2007, un equipo de escaladores la trasladó a un lugar más discreto, lejos de la ruta principal, Hannelore Schmatz y Green Boots, hitos de una muerte lenta. En 1979, Hannelore Schmatz se convirtió en la primera mujer alemana en morir en el Everest. Después de alcanzar la cumbre con su esposo, se vio obligada a divagar en la zona de la muerte. Hannelore se derrumbó por el agotamiento y sucumbió a la hipotermia. Su cuerpo permaneció sentado contra su mochila, con los ojos abiertos, convirtiéndose en un punto de referencia para los escaladores en la ruta sur. Los fuertes vientos la arrastraron fuera del camino en los años siguientes, pero su historia sigue siendo un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad humana. El cuerpo congelado de Tsewang Paljor, un policía indio conocido como Green Boots por sus distintivas botas de montañismo verdes, se convirtió en el punto de referencia más famoso en la cara norte del Everest durante casi 20 años. Murió en la ventisca de mayo de 1996 y su cuerpo yacía en una cueva de piedra caliza, un escalofriante punto de referencia para los escaladores que medían su proximidad a la cumbre.
En 2014, fue trasladado por las autoridades chinas a un lugar más discreto. Los cuerpos de David Sharp, Scott Fisher, Rob Hall, Hannelore Schmatz, Francis Arsentiev, George Mallory, Green Boots y un sinfín de otros simbolizan una verdad inquietante. Detrás de cada figura congelada en el Everest hubo una vez un valiente y determinado individuo persiguiendo un sueño extraordinario. Sus cuerpos congelados son tanto una advertencia como un tributo a la ambición y la resiliencia humanas. El Everest, en su majestuosidad letal, no solo prueba los límites físicos de los escaladores, sino que también expone los límites de la moralidad humana, recordándonos que la montaña a menudo se queda con lo que toma. Y así llegamos al final de nuestra exploración sobre los fantasmas del Everest y los cuerpos famosos que permanecen en la montaña. Esperamos que hayas encontrado estas historias tan fascinantes como inquietantes. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like, comentar tus pensamientos y suscribirte para más contenido sobre los misterios del mundo. Y no te olvides de compartir este video con tus amigos para que ellos también descubran estas escalofriantes leyendas. ¡Hasta la próxima aventura!